Pasos del análisis predictivo, metodología OS-EMN. Frecuentemente cuando hablamos de proyectos de ciencia de los datos, nadie parece comprender la naturaleza del proceso, desde la etapa de recolección de los datos pasando por el análisis y presentación de los resultados. Diversas son las metodologías para encarar un proyecto de ciencia de los datos que permiten encontrar resultados confiables. Entre estas metodologías tenemos Cross-Industry Standard Process for Data Mining. También tenemos Standard Life Cycle of Data Science Projects. Tenemos el framework Prepare, Build and Finish. El otro framework OSEMN. O también Data Science Process Lifecycle, entre otros. En particular, el framework OSEMN, del acrónimo Obtain, Scrap, Explore, Model, Interpret, ha sido popularizado entre los científicos de datos desde que fue creado en el 2010 por Hilary Mason, debido a su diseño simple y a su fácil recordación, que permite seguir todos los pasos del modelo. El método enfatiza las tareas de captura de datos en las actividades OIS y las tareas de aprendizaje de máquina en las actividades EIM, pero en general el análisis predictivo requiere de una combinación de todas estas actividades. Veamos las etapas de la metodología. La primera, la obtención de los datos. El primer paso es obtener los datos que necesitamos de las diversas fuentes de datos empresariales o Big Data. Los procesos manuales de recolección de datos deben comprender procesos automáticos de captura que incluyen copiar y pegar datos rápidamente de las fuentes externas a las fuentes internas. Se debe emplear programación en Unix o SQL, así como web scraping y scripting con Python o R para accesar a los datos. Aquí también se recomienda el uso de APIs internas o públicas para acceder a las redes sociales de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. o Python para accesar datos en JSON. Segunda fase, la limpieza de los datos, también denominada Scrap Data. Este proceso limpia y filtra los datos irrelevantes para el proceso de predicción. Asimismo, convierte los datos de un formato a otro formato estándar para los datos finales. Igualmente, este proceso elimina, extrae y sustituye los valores en blanco o perdidos. Por último, aquí también se divide, unifica y extrae columnas para formar nuevos campos. En este proceso de limpieza y estandarización podemos emplear diversas herramientas, como rutinas en Python o R, aplicaciones open source como OpenRefine o plataformas como SAS Enterprise Miner. Para manejo de grandes masas de datos, necesitaremos conocer Hadoop, MapReduce o Spark. Tercera etapa, la exploración de los datos. En la fase de exploración aún no han sido definidas hipótesis ni modelos de predicción, es decir, aún los datos no han sido sometidos a procesos de aprendizaje de máquina y o inteligencia artificial. Esta etapa es útil para conocer los datos, entender su comportamiento, proponer modificaciones y eventualmente plantear modelos futuros de predicción. Los datos, de acuerdo a su naturaleza, sean numéricos, categóricos, ordinales, nominales, etc., requieren diferentes tipos de análisis. El primer paso es determinar a través de la analítica descriptiva algunas características y variables significativas por medio de diversos métodos como el análisis de correlación, análisis de frecuencias, gráficas de dispersiones, etc. Por ejemplo, un caso puede ser el determinar la correlación entre el precio del fabricante y las ventas de un determinado producto. De este tipo de análisis se debe notar que en algunas variables, por ejemplo las correlaciones, no implican necesariamente relaciones de causalidad. Finalmente, el conocimiento y habilidades en estadística inferencial y el análisis visual, como los gráficos de barra, gráficos de columna, las gráficas de dispersión, los gráficos de árbol, etc., permiten identificar patrones y tendencias que ayudan a entender la importancia de los datos. Cuarta etapa, modelamiento de datos. Esta es la etapa que es considerada como la más interesante o atractiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las etapas previas de limpieza
o scrap y exploración de datos son igualmente importantes para obtener un modelo de predicción útil, de modo que tómese el tiempo necesario para desarrollar estos procesos de limpieza y exploración de datos. Una de las primeras cosas que debemos realizar en el modelamiento de datos es reducir las dimensiones e identificar aquellas características y valores más relevantes de nuestro modelo de datos, ya que todas estas no son necesarias para el modelo de predicción. Con los datos de entrenamiento y los datos de validación, el analista puede emplear algunas técnicas de modelación, que incluyen modelos de clasificación para identificar, por ejemplo, correos no deseados o spam, utilizando algoritmos de regresión logística o árboles de decisión. Igualmente podemos realizar pronósticos empleando regresión lineal. También podemos emplear clusters para entender el comportamiento de grupos de datos usando algoritmos como K-means o jerarquía de clusters. En el aprendizaje de máquina se requiere habilidades y conocimientos en algoritmos supervisados y no supervisados, así como posteriormente a la etapa de entrenamiento del modelo se necesitará validar los resultados calculando indicadores de calidad, precisión y performance del modelo. Finalmente, la quinta etapa, que es la de interpretación de resultados, es quizá la más importante del análisis predictivo, ya que aquí se demuestra la potencia predictiva de un modelo que está asociada a su capacidad de generalización y a cómo podemos, basados en esta generalización del modelo, describir datos futuros no observados. Estos datos futuros deben ser explicados de una manera sencilla, simple, de modo que se pueda dar respuestas a las interrogantes del negocio que han sido planteadas al inicio del proyecto y que deben ir acompañadas con las decisiones que deberán llevarse a cabo como resultado del modelo de análisis predictivo. Las decisiones son la consecuencia del modelo de predicción y en la fase final de analítica prescriptiva que es soportada por el análisis predictivo. En esta etapa, las habilidades técnicas no son suficientes, ya que se requiere principalmente un conocimiento profundo del negocio y habilidades de expresión de los resultados del modelo de una manera clara y efectiva, que permita a la audiencia que no tiene conocimiento técnico tomar decisiones. Las habilidades de presentación y comunicación junto con la de reportes y preparación de informes serán claves en esta etapa.